Buenos días cubanos, primero de dentro de Cuba y de abajo, y después los que están fuera. Pero buenos días para todos los cubanos. Aquí estoy otra vez debajo de los mangos de Baraguá. No, disculpen. De los mangos míos, sembrados por mí. Tienen más de 20 años que los sembré y los cultivé, los cuidé. Y aquí están ahora llenos de fruto y me sirven de sombra, de estudio, para yo hacer mis meditaciones sobre Cuba, sobre mi pueblo, sobre sus penurias, sus calamidades en que los ha sumido Fidel Castro y el castrocomunismo del 1959 para acá. Hoy voy a hacer una reflexión sobre la lucha no violenta. Siempre he estado enfatizado en la lucha no violenta. Es una predilección para mí, pero también es la lucha más efectiva que existe en toda la humanidad. Pero la lucha no violenta lleva una preparación cívica que la revolución absorbió para que no le sirviera de oposición. El pueblo de Cuba, si hiciéramos un examen en civismo, tiene 0. Y en civismo práctico tiene valores negativos. He estado pensando en las circunstancias de hoy, meditando sobre lo que sucedió el 11 de julio y lo que puede volver a suceder, y para lo que debemos preparar a las fuerzas sociales, que son las motoras realmente de todo el cambio que se pueda lograr. Las fuerzas sociales que están dentro de Cuba, por supuesto. He escuchado y recogido mentalmente diversas opiniones de distintas personas, unos de la sociedad civil opositora y otros de la calle, personas simplemente que actúan como seres sociales. Después del 11 de julio hay una tendencia en muchos, inclusive de la sociedad civil, al desencanto, a la frustración, al fracaso, como si la protesta del 11 de julio hubiese sido un fracaso. ¿Por qué? Porque ocasionó muertos, encarcelados, lesionados y una serie de trastornos negativos a la condición humana. Pero quiero decir algo, en mi opinión. Las palabras fracaso, frustración, desencanto, todas esas palabras que en un final dan un concepto de sentirse derrotado, tenemos que borrarla del léxico de la lucha no violenta. Sí podemos sentir tristeza, dolor, sufrimiento por las pérdidas de vida, por los encarcelamientos, injustos por cierto, por las lesiones, casi siempre a los humildes, a los que no poseen armas ni escudos,
los más vulnerables en este enfrentamiento. Pero ni el dolor, ni las pérdidas, ni el sufrimiento puede convertirse en frustración, desencanto. Todo lo contrario, tiene que ser un incentivo para la continuación. La lucha no violenta, lo más lógico, lo que ha demostrado la historia es que es larga, sufrida, sacrificada. Es un proceso de concientización de la sociedad. Y en ese proceso ocurren muchas adversidades. Hay que sortear muchos obstáculos. Algunos de la sociedad civil opositora han manifestado que no es posible la lucha no violenta, que no es posible derrocar a la dictadura o expulsarla del poder o transformar el poder en un poder democrático, una sociedad donde impere la ley y el Estado de Derecho sea efectivo, que por este método de la lucha no violenta no se puede llegar a ese objetivo. Yo digo que sí, pero todo es un proceso para llegar a la victoria. Es cierto, las dictaduras son fuertes, tienen todos los recursos para intentar aplastar, como lo ha hecho hasta ahora el régimen castrocomunista. Pero eso no es ningún indicador de que siempre tienen la victoria en sus manos y que van a controlar la población por medio de la fuerza y la violencia. No es así. Todo lo contrario. Es un aseguramiento de que no tienen la razón ni la justicia. Y si no tienen la razón ni la justicia, nosotros los hemos vencido. Que la lucha pacífica no violenta tiene un precio, sí tiene un precio. A muchos nos puede costar la vida, a otros largos años de prisión, a otros largos años sepultados en la miseria material. Es un sacrificio. Pero en este sacrificio tenemos que ser perseverantes. Una de las mejores armas de la lucha no violenta es la perseverancia. El espíritu de sacrificio, la convicción, la seguridad de la victoria. Decía que muchos sienten que esta lucha no es efectiva contra la dictadura. Yo digo a esos que desde que entraron, desde que pensaron en esta lucha no es para fracasados. Esta lucha es para vencedores, consagrados de lleno a ella, sin importar el sacrificio. Esos que han considerado el fracaso, que están frustrados, nunca han sido verdaderos promotores de la lucha no violenta. ¿Qué pasó el 11 de julio? Que muchos fueron a la cárcel. Es normal que eso ocurra. Que alguno fue asesinado. Es normal que eso ocurra. Ese es el precio que hay que pagar. Que haya amenazas, que haya acoso, es normal. Estamos frente a un régimen dictatorial que no va a ceder el poder de una forma fácil o consciente de la situación del pueblo. Hay muchos aspectos a tratar
sobre la lucha pacífica no violenta. Como decía hace unos momentos, una de las armas más poderosas es la perseverancia. Eso está demostrado. Los grandes en esta lucha lo demostraron. Cristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, que estuvo en prisión 20 años para después salir victorioso, y el pueblo sudafricano salir victorioso en sus exigencias de derechos por condición humana, por haber sido creados en esta tierra nada más. Y aquí hay que tener muchas cosas claras en todo esto. Primero eso, la perseverancia. Después, o sea, como base esencial para esta lucha no violenta pacífica, hay que tener conocimiento de los distintos procesos. Gengis Khan hizo un estudio profundo y creo que usó 90 y tantas formas de luchar y derrocar una dictadura. Bueno, a todas esas yo le voy a agregar la mía en particular, porque considero que Gengis Khan tenía mucha más cultura política que yo, pero también teórica. A todas las que él haya hecho, yo le agrego la actual de las circunstancias en que se ha desarrollado el castrocomunismo. Pero el pueblo de Cuba necesita una lluvia de información e instrucción sobre la lucha pacífica o la no violenta, la manifestación de las distintas etapas y formas de llevar esta lucha en contra de una férrea dictadura que ha utilizado los métodos más perversos que existen en la humanidad, porque ha intentado destruir el espíritu del hombre, el alma del hombre. No lo destruye físicamente, lo enajena, que es peor que la destrucción física. Es peor que la destrucción física. Hoy el pueblo de Cuba, en general, diría yo más del 90%, no tienen ni educación cívica, pero tampoco valores. Lo que es la dignidad, la honestidad, la honradez, el honor, la moral, navega por las aguas albañales de las ciudades o en las letrinas, en el caso de los campos que no hay desagüe albañal, en las letrinas, en las fosas, ahí están todos esos valores. Demostrado está. El cubano prefiere hacer cualquier cosa denigrante antes de reclamar sus derechos. Derechos que por condición humana le corresponden. Entonces se desvían hacia el latrocinio, la mentira, el engaño, la estafa, malversación. Todas esas obras de Satanás, porque eso es otra cosa, ni aun los cristianos practican esos valores profundamente, que por la fe que se tiene en Dios debían de practicarse, de ser una demostración. Pocas diferencias existen entre un cristiano y una persona secular, o sea, una persona normal de la sociedad que no practique ninguna
religión cristiana específica. Estos valores tiene que aprenderlo y concientizarlo la sociedad para poder enfrentar la lucha pacífica no violenta. La cultura universitaria ha enseñado muchas cosas y un individuo graduado en la universidad puede hacer una extensa exposición de conocimientos. Sin embargo, no es capaz de incluir en esos conocimientos los valores espirituales necesarios para que esos conocimientos fructifiquen. Siempre he dicho que hay que enfrascarse en inculcar, en sembrar, en arraigar los valores humanos, los valores cristianos también, que la mayor parte de los valores humanos derivan de los valores cristianos, o sea, están plasmados en la santa palabra de Dios. Todo lo que hay escrito en la Biblia, ese ejemplo de Jesucristo, dignifica la raza humana. Y el pueblo de Cuba está muy alejado de todo eso. Y esta es una de las bases que hay que concretar en la lucha pacífica, en los métodos de lucha de la no violencia. Pero además de esos valores, que es la base, el amor es la base del progreso en vista a la creación de un mundo de paz, que de hecho no va a llegar hasta que no regrese Cristo a la tierra. Pero eso no nos inhibe, no nos aparta de que busquemos la paz entre todos los seres humanos. Esta base la podemos derivar en muchos métodos y formas de lucha. Que la sociedad civil opositora, a mi percepción, a mi visión, no se ha enfrascado directamente en eso. Para llevar esos conocimientos, hoy tenemos la internet, como ahora mismo yo estoy manifestando esto a través de esta forma, pero existen los boletines, existe la prensa escrita, existen las boletas, existe la comunicación e instrucción a través de memorias, discos, carteles en la calle, impresos, entregados en mano a la población, que la sociedad civil opositora no ha sabido, no ha podido, no ha querido o no lo ha tomado en cuenta, enfatizándose con fuerza en estas formas de la lucha no violenta. Yo sigo apostando por el pueblo en la calle, pueblo organizado, concientizado con los valores cívicos, que en realidad recogen valores humanos y valores cristianos. Si el pueblo de Cuba, cada vez que se levanta, una gran parte recibiera esa dosis de
conocimientos en base a la concientización de cómo mejorar la nación. Una convocatoria como la de próximamente al 20 de mayo sería muy efectiva. Si el pueblo de Cuba en cada amanecer encontrara una boleta en la calle o alguien repartiendo discos, memorias, que es nuestro derecho, siempre que no invoquemos la violencia, cualquier tipo de movimiento social o de las masas sociales sería más efectivo. Pero no hemos aplicado profundamente todo eso. Son disímiles los motivos porque también existe el miedo. Muchos temen arriesgarse, muchos temen a la represión, a la exclusión. Pero ¿acaso no es mejor afrontar todo eso antes de afrontar un mar embravecido, una travesía suicida, huyendo de la nación, huyendo de la responsabilidad de ciudadanos? Porque estamos huyendo de esa responsabilidad. Yo a veces me quedo asombrado, como muchos plantean que tenemos derecho al miedo. Esto de derecho digo, bueno, que está justificado el miedo, porque es de todos los seres vivos, o todos los seres que respiran, aunque se ha detectado últimamente que las plantas también tienen esa especie de escudo preventivo. Pero encima de ese derecho al miedo o esa justificación de miedo, tenemos la obligación de que existe responsabilidad sobre la tierra donde nacemos, pero estamos huyendo también de nuestra responsabilidad. Y no es solo la responsabilidad personal, estamos huyendo de la responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestro pueblo, de la responsabilidad de justicia colectiva, sin tan siquiera hacer algo por los demás. Si nos convenciéramos que las egolatrías atentan contra todo el proceso de la lucha cívica no violenta, quizás nos percatáramos de estos métodos que se pueden utilizar y no intenten justificarse con que nos desaparecen, nos asesinan, nos matan. No. Quien les habla ha practicado todos esos métodos de la lucha no violenta y está aquí, vivo, debajo de sus mangos, libre aún. Dentro de la prisión también sería libre. Mi cuerpo físico lo pueden encerrar tras las rejas en una prisión, pero mi espíritu no lo van a encerrar jamás. Es imposible encerrar mi espíritu dentro de mazmorras. Y decía que no se justifiquen los que huyen no solo del país, sino de su responsabilidad con la nación, en que es miedo porque los van a desaparecer, o el que reparta una boleta, o el que entrega una memoria siempre que sea nutrida de conocimientos y no enfocada a la violencia. Además, podemos sufrir
una serie de maltratos por el régimen. Yo los he sufrido. La exclusión y todo eso, pero así es la lucha no violenta. A Cristo lo crucificaron. Mahatma Gandhi le dieron un tiro y lo mataron. Martin Luther King también fue asesinado. Nelson Mandela, gracias a Dios, pasó más de 20 años en prisión, pero llegó a la presidencia de Sudáfrica cuando fue liberado, elegido de una forma democrática, muy distinto a como se elige acá en Cuba. O sea que tenemos más responsabilidad todavía para protestar y hacer esto. Cumplieron sus objetivos o los objetivos colectivos de justicia que tenía la sociedad. Todo lleva un sacrificio. Pero tengo que decir que todos ellos utilizaron todos estos métodos de que estoy hablando. Que la dictadura cubana tiene el control de la información y la instrucción. Tiene todos los medios de comunicación en sus manos. Está demostrado que podemos hacerlo por métodos alternativos, como de los que he hablado anteriormente. Porque tenemos acá, no hace falta, no se necesitan tantos recursos. Tenemos acá impresora, tenemos acá laptop, tenemos acá memorias. Todo está dentro de la nación. No hay ni tan siquiera que esperar que lo exporten de los Estados Unidos o cualquier otro país. Con un poco de recursos se consiguen acá. Pero lo que hay que tener es la convicción, el énfasis de lo que vamos a hacer a la sociedad opositora, o les ha faltado a la sociedad opositora, el espíritu del sacrificio de verdad. Yo conozco decenas de personas que tienen impresora, tienen papel, tienen todos esos medios. ¿Y quién me puede decir a mí que si se imprimen 100 boletas con indicaciones, con instrucciones de conocimiento a la población, no las puede dejar en un asiento, en una parada? ¿Por eso lo van a coger? No. Discretamente lo hace. Además, si lo agarran, ¿qué está haciendo? Es su derecho. ¿Por qué va a ir a prisión siempre que no haya palabras tendientes a la violencia o recomendaciones a la violencia en esa boleta? En una memoria. Aquí en Cuba se pasa de todo en memorias, en paquetes, hasta pornografía. ¿Cómo me van a decir que no se puede lograr lo otro? Lo que hay que hacer es esto masivo, plural, lluvia de instrucción e información, y las masas sociales se van a mover solas. El líder no va a ser imprescindible. ¿Por qué se movieron el 11 de julio? Sin la sociedad exhibir a hacer el papel que le correspondía de instrucción y organización. Se movieron por la información, por el conocimiento. Que tenían poco conocimiento de una protesta pacífica,
Claro, lo tenían. Pero precisamente la sociedad civil no se había ocupado de entregar ese conocimiento. Y ahí sucedió. Se vio la necesidad de un trabajo profundo de la sociedad civil opositora. No existían objetivos clave. Además de la desorganización, no se había demostrado lo que podrían alcanzar o hacia dónde tenían que conducirse. Por eso ocurrieron hechos aislados, violentos. La mayor parte causados precisamente por la represión gubernamental. Pero ocurrieron. Enfatizo de nuevo. Lluvia de información e intrusión a las masas sociales. No hay que invocarlas o conducirlas hacia la participación de ningún partido político de oposición. No hay que comprometerlas en eso. Solamente hay que prepararlas para el momento decisivo. Que cada persona esté consciente de a lo que va y por lo que va. Y cómo tiene que conducirse ante los distintos escenarios a que se puedan enfrentar. Próximamente hay una convocatoria para el 20 de mayo en el Malecón. Aún yo sé que las fuerzas sociales dentro de la nación no están suficientemente preparadas para conducirse en esa manifestación de exigencia de sus derechos. Pero ahí no hay fracaso, ahí no va a haber frustración. Como quiera que se dé, controlada por el poder, las fuerzas represivas del gobierno, o no controlada, movidas nada más fuerzas represivas hacia ese lugar. Amenazas a la sociedad civil opositora. Todo es positivo. No se decepcionen ni por lo del 11 de julio, ni por las demás protestas que se hayan planificado. Los promotores de esta manifestación o de esta convocatoria están dentro y van a estar dentro. Quizás no puedan estar ahí, no lleguen al Malecón. Pero es que como lo dice la misma convocatoria, es Fuente Ovejuna. No es un líder quien convoca. No es un representante de la sociedad civil específico. Es la nación, o lo que queda de nación de Cuba. No es una manifestación para tumbar el gobierno. Es solamente en exigencia de el respeto a los derechos humanos, que de hecho el castrocomunismo no es que no lo ha respetado, es que no le ha permitido al pueblo de Cuba después del 1959 para acá ejercer los derechos correspondientes por condición humana. Los derechos que Cuba fue gestora y firmante de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que después Fidel Castro se la echó en el bolsillo o la tomó para limpiarse sus asquerosas nalgas. ¿Sí? Eso hizo. Declamaba sensibles discursos de derechos que no permitía a su pueblo ejercerlo. Pero la continuidad también lo está haciendo igual, o peor, porque está hundiendo más al país en la crisis espiritual, que es la peor. Porque un hombre puede tener hambre,
pero puede tener dignidad. Pero cuando no tiene dignidad, aunque se asille su estómago, sigue siendo perversa su existencia. Decía de la manifestación del 20, es un pedido al respeto de los derechos y a la libertad de los presos políticos, porque en realidad yo diría que el 50% o más de los que están en prisión son presos políticos, porque son causados por la política gubernamental. Pero recuerden, la lucha no violenta lleva perseverancia y resistencia. Como dijo Cristo, me golpeaste en esta mejilla, te voy a colocar la otra. Me pides que lleve carga por 1 milla, la llevaré por 2. Todo aquel que promueve, que se incluye en la lucha pacífica, de hecho, ya es una victoria. Seguro estoy de que el triunfo dentro de Cuba en contra de la dictadura y lo que nos va a dar un verdadero Estado de Derecho, una verdadera república, vamos a decirlo así, es la lucha pacífica no violenta. Gracias y que Dios los bendiga.